¿Qué tal, amigos de Revista Purgante? Bienvenidos a esta nueva sesión de charlas. Estamos hoy con Cristian Lagunas, autor del Lado Izquierdo del Sol, ganador del Premio Mauricio Achar 2022. Cristian, bienvenido a Revista Purgante. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Oye, Cristian, lo primero que quería tocar contigo esta es tu primera novela, premiada, galardonada, y además, Encuéntrame afuera, que fue tu libro de cuentos, también fue premiado. Lo que quería decirte es que yo siempre he pensado que los premios no legitiman, pero tampoco envilecen, ¿no? Pero ¿cómo ayudan a acercar lectores? Yo imagino estás contento por esa circunstancia, ¿no? Claro, la discusión de si los premios legitiman, no legitiman, eh, si envilecen, no envilecen, no, bueno, eh, por supuesto que existe, ¿no? En mi caso creo que más bien, pues es una prueba, ¿no? Un premio también es una prueba, es como poner a prueba lo que escribes, como a ver si pega, a ver si no pega, a ver si te pueden dar unos pesos a la cuenta bancaria para pagar algunas cosas, ¿no? Eso ayuda, indudablemente. Fueron sorpresas, fueron intentos y sorpresas. Entonces, bueno, estoy muy agradecido con los dos, son libros muy diferentes. Eh, la verdad es que, bueno, también el golpe de fortuna fue que aparecieron casi consecutivamente los dos libros, ¿no? Entonces, bueno, hay de dónde escoger. Oye, Cristian, pues vamos a desmenuzar el lado izquierdo del sol. De entrada al personaje, Yukio Mishima, que es un autor canónico del Japón de la posguerra, un autor referencial, pero profundamente nacionalista, asociado al Japón más imperial que reivindicaba ese pasado glorioso, un personaje contradictorio. ¿Por qué Yukio Mishima? De entrada hay que preguntar. Bueno, Yukio Mishima fue un autor que descubrí muy joven, ¿no? Fue como parte de mi educación lectora. Estoy hablando de mi adolescencia, de esos años que podríamos llamar de formación. Eh, y no sé cómo llegué al personaje. La verdad es que igual como sucedió con los premios, jamás me habría imaginado que iba a escribir ni siquiera una novela, pero ahora ni siquiera una novela biográfica, ¿no? O presuntamente biográfica, que es un género, bueno, está por todos lados. Eh, pero bueno, fue por accidente. Mientras leía una biografía de Mishima, literalmente encontré este dato de un viaje suyo cuando era muy joven, eh, hacia América Latina, hacia varios países, ¿no? Se me hizo muy raro pensar en un Mishima en Haití, ¿no? Pensar en un Mishima en República Dominicana es raro, es demasiado fuera de contexto. Eh, y quise investigar sobre este viaje, no encontré grandes datos, y qué bueno, porque justo eso me permitió empezar a armar un proyecto de novela. Eh, Fue un personaje, como bien dices, muy conflictivo. eh, Generalmente, cuando pensamos en el Mishima nacionalista ultra radical, bueno, es el Mishima antes de su suicidio, ¿no? El Mishima tardío. Pero yo quería explorar más bien otra etapa, la etapa del Mishima joven, ¿no? Que es muy desconocida. Ahora, por ejemplo, cuando salen notas en los periódicos de esta novela, casi siempre ponen la imagen de Mishima ya grande, ¿no? Antes de morir. Pero a mí me interesaba más ver esa parte oculta, un poco oscura todavía de su juventud, ¿no? Cuando tiene entre 20 y 32 años, que es lo que abarca esta novela, como 12 años o 13. Oye, justo hablabas del éxito, digamos, o la democratización de la biografía novelada. Pienso en Carrer con Limonov, que debería ser una Me encanta. de las mejores, el paradigma de la biografía novelada. Tú, por lo que dices, no llegaste conscientemente a escribir una biografía novelada, es decir, no querías adscribirte al género como tal, sino simplemente fue una circunstancia para contar un hueco dentro de la biografía de Mishima. Sí, no pienso mucho en etiquetar de manera previa mi escritura. No pensé como quiero que esto sea una biografía novelada, que sea literatura LGBT, que sea tal o cual, sino simplemente dejarme llevar por el ritmo de la historia. No, me encanta ese libro de Manuel Carrer, Limonov, me encanta igual y quizá fue un referente mental para escribir este. No diría que directamente, pero sí me encanta. En el caso de Carrera es más difícil porque es una persona viva todavía, ¿no? Yo creo que yo tenía la libertad de saber que estaba bien muerto Mishima para poder liberarme como autor, porque es un peso fuerte, ¿no? Cuando hablas de la vida de alguien más,
no sé qué hacer, que se dedica justamente a eso, a hablar de la vida de otras personas. Eh, pero en este caso no pensé, no quería simplemente leer la biografía y luego pasar eso como a una versión novelada, ¿no? Sino quería jugar más bien con esa vida, captar esa esencia, entender quién pudo haber sido ese personaje, hacerme una versión propia, ¿no? Y a partir de ello, bueno, hacer una historia también propia. O sea, no pretendo como decir que esta novela es la verdad, ¿no? La vida como tal y como fue, ¿no? Claro, justo uno de los báculos de la novela diría que es esta homosexualidad velada, hipotética, que digamos que sirve mucho como referencia este concepto que usaban mucho intelectuales europeos de la línea equinoccial, ¿no? Muchos escritores homosexuales que se refugiaban en el norte de África principalmente para vivir libremente su homosexualidad. Este tipo de cosas sirven para desmontar el mito, ¿no? Para desmontar al escritor. Sí, absolutamente. Por supuesto, ¿no? Absolutamente también, incluso en épocas, bueno, mucho más tempranas, ¿no? El mismo Wilde hacía viajes de turismo sexual, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Eh, pero sí, el interés era desmitificar. Creo que Mishima es una figura que está un poco petrificada. Todos piensan en él, todos piensan en su suicidio automáticamente, ¿no? Y obviamente hay temas que se evaden, hay temas incómodos. La homosexualidad es uno de ellos, en su caso. Eh, y qué raro, porque además el mismo Mishima tiene novelas donde lo gay se mueve con mucha libertad, ¿no? O sea, que le dan sentido a obras como El color prohibido, por ejemplo, o la misma Confesiones de una máscara. Hay una libertad ahí, hay personajes homosexuales, hay bares homosexuales, o sea, hay una libertad, ¿no? Entonces, bueno, yo quería darle esa misma libertad al personaje, eh, ya que, bueno, si la visión colectiva no le da ese papel, bueno, por lo menos yo sí quería dárselo en mi novela. Oye, justo usas mucho el recurso del alter ego, de la contradicción o la dualidad del escritor publicado versus el no publicado. Esto de alguna manera hace que sea un retrato novedoso, como dices. Se ha hablado de otros Mishimas, pero de este particularmente prácticamente está inexplorado, ¿no? Sí, me interesaba mucho esa dualidad entre eh, quién es el autor cuando es autor, cuando se pone la máscara de autor, y quién es el autor cuando sí es escritor, pero no está actuando como autor en la vida, ¿no? Cuando Mishima va a las tiendas de Nueva York y se compra unas camisas y se las prueba, ¿no? Ese, ese ánimo que no es la vida pública, ¿no? Es el revés de la vida pública, lo que me interesaba mostrar en la novela. Eh, y sí, bueno, también justo ya que aproveché esta juventud, me permito jugar con esa dualidad, ¿no? Con el primer nombre que tuvo, Hiraoka Kimitake, y luego cómo cambia, ¿no? El nombre dice mucho, ese cambio de nombre. Eh, a mí me gusta llamar la novela formativa, o novela de formación, como el Bildungsroman alemán, un poco tardío porque tampoco ya es adolescente el personaje, pero sí, la idea del arco dramático es esa, la de cómo un muchachillo tokiota de la guerra se convierte en ese autor que va a ser. Y justo hablando más formalmente, estructuralmente de la novela, el recurso epistolar es fundamental para meterle bisturí al personaje en términos sentimentales, emocionales, ¿no? ¿Cómo fue la construcción global de la novela? Fue un trabajo muy intuitivo. Eh, Cuando estaba investigando digamos, los recursos contextuales, la vida de Mishima, uno de los libros que llegó a mis manos fue un epistolario, y es el epistolario entre Yasunari Kawabata y Mishima. Entonces, toda esa relación eh, jerárquica de maestro-alumno, de mentor, de dos escritores también, a lo largo de varios años, y me conmovió mucho ver digamos, como el sentimiento que, digamos, la emocionalidad que se permite el mismo Mishima en el género epistolar, en las cartas. Eh, Al principio no quería introducir primera persona porque me parecía muy osado adjudicarme la voz de Mishima, pero me pareció necesario también en algún momento.
sí creo que estas cartas son como los pilares que apuntalan esa narración, ese sentimiento. Eh, la primera idea obviamente fue seguir la trayectoria del viaje tal y como fue. Mira, yo pretendía hacer una novela que abarcara todos los países a los que fue Mishima. Quería meter cosas del Caribe y todo, pero bueno, no se puede. Al final salió solamente esta dualidad en Nueva York, México. Eh, pero bueno, fue muy intuitivo. No tenía una estructura, no me gusta mucho hacer guiones, no me gusta permitir que la historia misma me vaya llevando, porque al final, bueno, siempre puedo volver si no queda bien. Cristian, fue un riesgo, un acto de valentía el abordar un tema de un escritor sí referencial, canónico en Japón de la posguerra, pero que no necesariamente es tan democrático en México y sobre todo abordar otros temas, ¿no? A veces la literatura contemporánea tiende a estar ya encasillada, estigmatizada en ciertas temáticas. ¿Pensaste en esto? ¿No lo pensaste? ¿Fue algo que querías escribir en sí o nunca tuviste esta reflexión sobre el mercado editorial como tal? Bueno, yo siempre estoy reflexionando sobre el mercado editorial porque básicamente mi trabajo académico se dedica a eso, ¿no? O sea, como que mi especialidad son los estudios que tienen que ver con el mercado editorial, con historia del libro. Entonces, bueno, es algo que conozco muy bien. Creo que otra cosa es también estar dentro de. Obviamente facilita mucho saber cuáles son los mecanismos, ¿no? Conocer un poco todo ese amplio margen que es la edición. Eh, pero no me gusta mucho dejarme llevar por tendencias. No sé, me gusta escribir lo que quiero. Aunque con esta novela, bueno, como hablamos al principio, sí creo que hay un auge de las biografías noveladas, ¿no? Está Hamlet de Maggie O'Farrell, que, o sea, seguimos hablando de Shakespeare, ¿no? Y ya pasaron siglos de Shakespeare y se pueden sacar así novelas y novelas. Sí entiendo que se puede escribir mi obra en un linaje así, pero no es algo que haya pensado previamente. Eh, Digo, si mañana se me ocurre un western, hago un western, ¿no? Si se me ocurre una novela experimental como las de David Markson, pues la hago, ¿no? Es el ánimo que tenga. No sé si es tanto el mercado. Oye, justo, Cristian, para que la gente conozca más de ti, en tu primer libro de cuentos y en esta novela, ¿existen valores comunes? Digamos, podemos encontrar ciertos rasgos compartidos. ¿Qué te interesa particularmente como creador, como escritor? Pues, mira, fueron libros que se escribieron consecutivamente. Apenas terminé el libro de cuentos, me puse a escribir la novela. Sin embargo, siento que hay una gran distancia entre, digamos, como los riesgos formales, las voluntades, los tonos, la capacidad de estirar las historias es muy distinta. No sé si tenga que ver mucho con el hecho de que es diferente escribir cuentos que escribir una novela. Son otros mecanismos, otros alientos. Sí creo que ambos libros comparten el tema del viaje. En el primer libro hay muchos viajes, todos los personajes están un poco desterritorializados, en tránsito, en contacto con lo que está afuera, por eso se llama Encuéntrame afuera el libro. Pero en este caso, en el segundo, bueno, también hay un viaje, pero me permito ahondar mucho más en partes más personales, ¿no? Me gustó mucho tener ese espacio en la novela para meter un montón de cosas. Y en el cuento, bueno, es más acotado. Ahora siento, no ha pasado mucho tiempo, pero ya siento estos cuentos un poco distantes. Sin embargo, les tengo mucho cariño. Oye, Cristian, ¿y qué sigue? ¿Ya hay algo en el cajón o toca disfrutar el recorrido, todo lo que has construido hasta ahora? Bueno, pues ahora me estoy dedicando más bien a promocionar este libro, a mover este libro, a moverme yo también para presentar el libro y ya después veré. La verdad es que fue un proceso largo, fueron 3 años, entonces, bueno, a ver, ¿no? Cristian, pues celebremos El lado izquierdo del sol, la publicación, la puesta en escena de esta gran novela. Te agradecemos estar por acá con Revista Purgante. Muchas gracias. Me encantó charlar, gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Volvemos en la próxima sesión de charlas.